Bienvenido al podcast ¿Cómo se hace una tesis en Derecho? Episodio 7. En este episodio quiero responder a una pregunta fundamental que siempre me hacen y que la verdad pues genera mucha controversia, y es ¿qué es eso del marco teórico? ¿Para qué se hace y cómo se hace? Soy el profesor Freddy Toscano y en esta serie de capítulos vamos a ver herramientas prácticas para enfrentar el reto de hacer una tesis en Derecho. Acompáñeme en estos episodios a conocer el paso a paso de los problemas más recurrentes de quienes hacen una tesis, pero también una guía para solucionarlos. Entremos en materia con la siguiente pregunta. ¿Qué es eso del marco teórico? Aquí quiero presentarte una definición que ha sido muy útil y que está en mi libro Cómo se hace una tesis en Derecho. Comillas, el marco teórico es una investigación que hace el estudiante cuando al inicio de su proceso de elaboración de la tesis con el propósito de encontrar conceptos, enfoques generales y supuestos con los que pueda comprender mucho mejor su tema y su problema de investigación. Cada uno de esos aspectos los vamos a desarrollar en este podcast. Pero miremos algo muy importante y es ¿para qué sirve realmente el marco teórico? Y sobre todo con base en algunos ejemplos de mi práctica asesorando tesis, pero haciendo también mis propias investigaciones académicas. Entonces, volvamos, ¿no? ¿Para qué sirve ese marco teórico? Pues básicamente te sirve para definir y ayudar a delimitar mucho mejor tu objeto de estudio. Por ejemplo, si tu tema es la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, cosa que es un tema muy recurrente y ya se han sustentado tesis al respecto, entonces el marco teórico te va a ayudar a precisar varios aspectos. Primero, que tu tema se va a centrar en la jurisprudencia, por ejemplo, en la contencioso administrativo. Segundo, que tu objeto de investigación va a ser un periodo concreto, por ejemplo, en el que ha habido cambios o virajes jurisprudenciales sobre ese punto. Y en tercer lugar, pues te va a permitir delimitarlo mucho mejor. Si no, entonces te quedarías analizando todo el universo del derecho contencioso administrativo y del daño por esta causa. Segundo, el marco teórico también te permite identificar teorías, conceptos y antecedentes que son clave para desarrollar tu tesis. Siguiendo con el mismo ejemplo, recuerden, la privación injusta de la libertad como generador del daño antijurídico. Entonces, si acabamos de decir que el marco teórico te sirve para analizar conceptos, teorías, antecedentes claves, pues entonces necesariamente cuando redactes el marco teórico vas a enfrentarte al reto de definir, delimitar qué es eso del daño antijurídico, qué es eso del régimen de responsabilidad objetiva y subjetiva del Estado, repasando autores, etcétera. Y en tercer lugar, por ejemplo, el régimen de imputación, el título de imputación o los distintos títulos de imputación de estos daños al Estado. Y es que si no se indagan estos conceptos claves en el marco teórico, pues entonces no vas a comprender suficientemente cuál es tu tema ni el problema de investigación. Entonces aquí vean ustedes que de lo que se trata es, se hace el marco teórico para mí mismo, para profundizar mucho más en los aspectos teóricos, etcétera, que hay al respecto. Pero otro punto clave, el marco teórico también te va a dar herramientas para formular tu propia hipótesis, algo que los abogados, pero pues también en general, las personas dicen, usted ya desarrolló un criterio, ¿sí? Usted ya tiene un análisis crítico de las cosas o de los fenómenos que usted está entendiendo. Por ejemplo, después de revisar, en el mismo ejemplo que venimos diciendo, después de revisar algunas teorías de responsabilidad objetiva, tú puedes, por ejemplo, plantear como hipótesis que esas variaciones jurisprudenciales del Consejo de Estado, puntualmente en determinados años, pues pudieron haber incrementado la inseguridad jurídica, de pronto dejaron en indefensión a las víctimas o de pronto o de golpe pues fortalecieron pues determinados criterios sólidos para limitar la responsabilidad del Estado. Vean ustedes entonces que para eso sirve el marco teórico, para después de haber procesado toda esa información, ir formulando
una postura crítica que te obligue también a conocer lo que ya se ha dicho sobre el tema. Y aquí viene el cuarto punto, la cuarta razón por la cual hay que hacer un marco teórico, y es básicamente que te da una perspectiva metodológica desde la cual miras tu problema. Es decir, porque después de hacer este marco teórico o aún en el proceso de hacerlo, puedes ir definiendo si vas a tener un enfoque dogmático en tu tesis, si va a ser más empírico, más hacia los hechos, más hacia la casuística, en el caso, por ejemplo, de la privación injusta de la libertad como fenómeno que genera la responsabilidad del Estado, o de golpe también puedes involucrar o elegir una perspectiva metodológica como puede ser el análisis económico del derecho o hacer un enfoque comparado. ¿De acuerdo? Esas son definiciones que vas haciendo de índole metodológico en el camino. ¿Y cómo lo haces? ¿Y cómo llegas a él? Pues precisamente analizando autores que hayan abordado esas estrategias metodológicas similares. Porque básicamente tú no puedes analizar desde todos estos puntos de vista ese mismo fenómeno. Hay que hacer entonces algunas elecciones. Ahora respondamos a otra cuestión bien importante y es, como ya sabemos para qué sirve, veamos entonces cuáles son los elementos fundamentales, los elementos del marco teórico. Y entonces aquí tenemos que distinguir tres aspectos, advirtiendo en todo caso que la verdad es que hay muchas opiniones al respecto. Cada metodólogo, cada asesor de tesis puede tener sus distintos enfoques, sus distintas opiniones, pero en lo que sí coinciden es que un marco teórico debe distinguir tres puntos: el estado del arte, el marco conceptual y los supuestos. Repetimos, el estado del arte, el marco conceptual y los supuestos. Pasemos rápidamente y sobre todo a través de ejemplos. ¿Qué es eso del estado del arte? Que además pues suena muy bonito, muy artístico, ¿no? Pues miren, consiste en averiguar qué es lo que se ha escrito sobre el tema, quiénes lo han escrito, cuándo, dónde y cómo. ¿De acuerdo? Entonces, repito, estado del arte consiste básicamente en averiguar, establecer qué es lo que se ha dicho sobre el tema. Siempre menciono, es como tomar una foto muy detallada de todo el panorama que comprenda el estado actual de la cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo que ya vimos sobre la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, pues ese estado del arte va a incluir la revisión de la doctrina, de la jurisprudencia sobre ese tema. Por ejemplo, puedes analizar cómo se ha tratado y cómo se han resuelto los casos de privación injusta de la libertad a partir del año 91, perdón, que es donde en el artículo 90 de la Constitución se establece el daño antijurídico y se ha desarrollado de manera profunda este tipo de casos. Segundo, el marco conceptual. Allí vas a estudiar, a definir, ¿cierto? A explicar los conceptos clave, las clasificaciones, incluso los nuevos conceptos que vayan apareciendo en el camino. Entonces, ya lo dijimos hace un instante, se trata de recopilar autores, sentencias clave en donde se haya hecho alusión al daño antijurídico, a la falla del servicio, al error jurisdiccional, que son los conceptos con los cuales vas a tejer tus propios argumentos en tu tesis. Y el tercer componente del marco teórico son los supuestos, tema muy importante. Es decir, cuáles son esos postulados que uno, digamos, como desde el principio toma como ciertos, ¿sí? Sin necesidad de hacer una gran averiguación, sino que ya se dan como por probados. No son hipótesis, pero sirven como base teórica de tu estudio. En el ejemplo que hemos venido dando, un supuesto podría ser que toda privación injusta de la libertad, ¿cierto?, resulta, valga la redundancia, injustificada, porque afecta de manera grave los derechos fundamentales como la dignidad humana, la libertad personal y en consecuencia, siendo la libertad el fin supremo de los seres humanos, pues toda intromisión, incluyendo en este caso, por supuesto, del Estado, privación, pues tiene que verse como una lesión y tendría que ser entonces debidamente fundamentada, justificada para no generar estos daños.
Finalmente, el marco teórico de tu tesis en derecho debe contar el contexto en el que surge el tema y el problema de investigación. Entonces, por eso yo siempre les recomiendo a los estudiantes hagan una contextualización histórica de su tema, de su problema, porque es que los problemas del derecho son los problemas de la sociedad y no surgen en un laboratorio, no surgen en los anaqueles de la universidad, sino que básicamente surgen en un contexto cultural, económico muy específico. Veamos y recordemos cómo la reforma constitucional, la nueva constitución del 91 en esa época, pues fue producto de un montón de fuerzas vivas, sociales, de coyunturas, de aspectos que viene bien tener en cuenta cuando vamos a analizar, por ejemplo, algunos derechos fundamentales. Otro de los aspectos, ya para concluir, de este análisis y este contexto que debe tener tu marco teórico, pues es el que podemos llamar normativo. Y allí pues vamos a encontrar las múltiples etapas normativas que han precisamente desarrollado la figura en cuestión. Una recomendación final del capítulo es que antes de lanzarte a escribir el marco teórico, haz el siguiente ejercicio. Escribe estas frases. Primera, el problema de mi investigación es X. 2, para entenderlo, necesito comprender y conocer los siguientes conceptos. Y haces una lista de estos conceptos, de estos autores, de estas jurisprudencias. Y en tercer lugar, las teorías o los autores en que puedo, digamos, basarme son, y haces también una lista. Si tienes esto, o mejor, cuando ya lo tengas, vas a tener un mapa para poder comenzar a construir tu marco teórico. Esto fue Cómo se hace una tesis en Derecho, el podcast con el profesor Freddy Toscano, donde encontrarás herramientas prácticas para enfrentar el reto de hacer una tesis en Derecho. Compártelo con alguien que necesite una guía en su camino académico. Hasta la próxima.